salvación, sobre todo el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es lo que dice. Y después dice, orando, dice, tomando la espada de Dios, con perseverancia, orando por todos los santos y por mí, dice Pablo ahí, de una vez, porque soy embajador en cadenas, y que con denuedo hable de él como debo hablar. Amado hermano, en el mundo, en Guatemala, en Costa Rica, Salvador, en China, en Hungría, en Sri Lanka, países que usted ni sabe que existen, hay muchos grupos de personas que comparten ideas, que comparten idealismos, tienen ideas afines, comparten formas de pensar y formas de ser. ¿Cuántos tienen amigos en este lugar? ¿Tienen amigos o no tienen amigos, hermano? Va, aunque sea los ojos, muévame. No me va a hacer así porque voy a malinterpretarlo. Entonces, mira pues. Tenemos amigos porque quizás con ellos nos sentimos cómodos y compartimos ideas, ¿sí o no? Nuestros chistes también van orientados de la misma manera. Por ejemplo, yo no puedo ser amigo de alguien que hace bromas tontas. Ese soy yo, ¿verdad, hermano? Soy yo. Por ejemplo, yo recuerdo en la universidad que los patojos hacían bromas de es que a aquel le gustan los hombres, ja. Y así como que estos me dan un aburrimiento terrible a mí. En cambio, yo con mis amigos, mis bromas eran, digamos, estoy hablando de mi adolescencia, mis bromas eran como, me iba a pasar la calle, cuidado con el carro. ¿Por qué? Porque si te choca el carro, le vas a arruinar el tren delantero con esa piernona que tenés. Entonces mis bromas eran diferentes, mi forma de pensar era distinta. Y mis bromas iban orientadas de otra manera, y ellos pensaban de otra manera. Entonces, no tiene nada de malo ni uno ni el otro, solo tenemos personalidades distintas. Y así, amados hermanos, en Guatemala, por ejemplo, tenemos el gremio de abogados, donde cada individuo es un profesional de la ley, ¿verdad? Existe la Cámara del Comercio, para los comercios, valga la redundancia. Estaba viendo ahí, ¿y qué tienen todas estas instituciones o grupos? Pues tienen ideas similares, tienen misiones, tienen visiones, tienen ideas afín, comparten metas, comparten sueños, ¿verdad? Comparten ambiciones. Ayer yo mandé una imagen al grupo de la familia en donde decía, para mi hermano Javes, ponía yo, ¿verdad? Porque él se graduó de ingeniero hace poquito, y él le ponía ahí, hay una playera, por si quieres se la compro, por si quieres te la compro, ¿viste, Javes? Una playera que dice, no soy perfecto, pero soy ingeniero y es casi lo mismo. Entonces, él dice, mi papá dice que él quiere una así, pero que diga, no soy perfecto, pero soy abogado, es casi lo mismo. Amados hermanos, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Tenemos cosas en común, y una de ellas es el Evangelio de Jesús, el cual trata, a ver, ¿cuántos evangélicos hay en este lugar? ¿Ven? ¿Y cuántos evangélicos pentecostales hay en este lugar? ¿Cuántos evangélicos pentecostales hay en este lugar? Eso. Es que, mire, el pentecostal se caracteriza del centroamericano, del presbiteriano y todo, porque el presbiteriano, pues, no tiene nada malo, pero digamos, hay una euforia en el pentecostalismo, ¿verdad? Que a su nombre de gloria, tan, tan, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Eso se llama ser pentecostal, amén. Pero si usted es presbiteriano, por ejemplo, como un rayo cayendo sobre mí.
y no se mueve mucho. Y no tiene nada de malo, porque al final eso ni lo salva ni lo condena, pero sí hay unos beneficios por alabar al Señor con libertad. ¿Cuántos lo creen? Amados hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguien sabrá qué es el Evangelio? Decimos que somos evangélicos. ¿Qué es el Evangelio? Ahí está, buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿cuál es la etimología de la palabra evangelio? Ya lo fregué. La palabra evangelio viene de eu y angelios. Y eu significa algo como ¡wow! ¡Lo encontré! ¿Por qué cree que dice eureka? ¿Verdad? ¡Lo encontré! Es como una exclamación, correcto, de alegría, de júbilo, de gozo, porque usted encontró algo. ¡Oh! Porque si no solo sería angelio, pero no es, nosotros no somos angélicos. No sé si está aquí la hermana Angélica, ella es la única angélica, pero de ahí nosotros somos evangélicos. Amén. Somos evangélicos porque ese eu significa, wow, he encontrado algo que transforma mi vida. Por eso, cuando Arquímedes descubrió lo de la grúa, dijo, ¡eureka! Por fin, ahora sé cómo puedo hacer para mover objetos que pesan toneladas con un objeto que apenas pesa un par de libras. Y de ahí usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, dele gracias a Dios por esa ciencia que se encontró, porque el mismo principio hidráulico y todo es el que usted usa cuando va en su carro pesa mínimo unas 2,000 libras, y usted solo con apachar un pedalito ya puede detener 2,000 libras, aunque usted vaya bien rápido. Y ahí está el principio, ¿verdad? Entonces cuando Arquímedes dijo, ¡eureka! Encontré la forma de hacerlo. Eu es como la sorpresa, y evangelio significa, entonces si lo tratamos de entender desde su etimología, desde su origen, significa, digamos, encontramos un mensaje transformador de Dios para salvación de mi vida. Amén. Eso sería el evangelio. Amén. Es como algo súper sorprendente, ¿me entiende? Evangelios. Y nosotros somos evangélicos, amados hermanos, y como evangélicos, usted y yo representamos y también somos embajadores del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero, amado hermano, en honor a la verdad, ¿qué se necesitará para ser un embajador? Yo rapidito estaba viendo ahí. Bueno, para ser embajador de Guatemala se necesita... ¿y qué significa ser un embajador? Un embajador tiene dos, según la Real Academia Española, tiene dos significados. Número uno, persona con el mayor rango en el servicio diplomático que representa, entre otros estados, al estado que la nombra. ¿Qué dice usted? El segundo, emisario o mensajero. Eso está más fácil. El texto donde dice Pablo, yo soy embajador, viene del griego presbeo, que significa yo abogo. Y abogar, según la Real Academia Española, también tiene dos significados. Tiene más, pero los principales son: uno, defender en juicio por escrito o de palabra. Y dos, interceder, hablar en favor de alguien o de algo. ¿Me escuchó? Número uno, defender en juicio por escrito o de palabra. Y dos, interceder y hablar a favor de algo o de alguien. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo que él es un intercesor, que él es un anunciador, que él es un defensor y que él es un expositor de la palabra de Dios. Cuando él dice que él es embajador en cadenas. Y cuando sale la palabra cadenas, es también ahí, a la hora de traducirlo, se puede entender como con sinceridad, con gozo, con amor. Pablo está diciendo que él
intercede, anuncia, defiende y expone la palabra de Dios voluntariamente y el reino de Dios y su justicia. Amén. ¿Cuáles serán los requisitos para ser un embajador? Estaba viendo yo que en Guatemala para ser embajador se necesita ser, ¿cuál cree usted que es el primer requisito? Ser guatemalteco, hermano. En primer lugar, ¿va? Ni modo que va a ser embajador de Estados Unidos si usted es guatemalteco. No, no funciona así. Entonces, para ser embajador del evangelio, usted tiene que ser, ¿qué cosa? Cristiano, evangélico, muy bien. Vamos a empezar a dar chocolates con el grupo de jóvenes también aquí a quien conteste. Se necesita, dice, estar activo en Cancillería. Se necesita estar activo entonces en la iglesia. Amén. Mire, imagínense, presentar títulos académicos, dice, un certificado de idioma, pasar un examen de incorporación, además se necesita carencia de antecedentes penales y policíacos y otro montón de cosas para poder ser embajador. Amado hermano, lo natural a veces enseña lo espiritual, y aunque no sea digamos, análogamente no sea uno a uno espiritualmente, sí que Pablo estaba preparado en la palabra de Dios. Pablo estudió en la escuela de Gamaliel, una de las escuelas de mayor reputación del judaísmo, el conocimiento judío en aquel entonces. Estudió años de años. Tanto es así que Pablo tiene el mayor número de libros escritos en el Nuevo Testamento. Tanto es así que el Señor lo escogió, algo le dio y utilizó su inteligencia, ¿verdad? Amados hermanos, entonces, para poder ser nosotros embajadores del reino, tenemos que estar a la altura de lo que eso representa. Quiere decir que deberíamos estar preparados en la palabra de Dios. Mínimo, hermanos, tenemos que haber leído la palabra una vez, aunque sea. Deberíamos haberla estudiado, o si no, la leímos completa, por lo menos la mayor parte de ella. El Nuevo Testamento, por lo menos. ¿Qué pasaría si nos hicieran un examen ahorita? Un test bíblico, hermano. Usted no me conteste, pero ¿será que lo pasa? La palabra de Dios es muy extensa. Mira, hermano, en la teología existen varias ramas, que es la apología, escatología y homilética. Y un montón de cosas. Y en Pablo 6 está hablando homiléticamente, dice que los hijos tienen que obedecer en el Señor a los padres, porque eso es justo. Dice que las mujeres se tienen que sujetar al marido, porque el marido es la cabeza del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Eso. Esas hermanas que dijeron amén van a ser salvas. Amadas y amados, Pablo está exponiendo homiléticamente, ¿verdad? Muchas cosas ahí. Pero si nos pudiéramos quedar con un par en esta hora, a mí me gustaría que usted entendiera lo que es tener, diga conmigo, fortaleza. ¿Sí? Fortaleza. Amén. Ve el soldado que está ahí. ¿Y cómo podemos adquirir la fortaleza? Amados hermanos, la fortaleza la adquirimos por medio de la palabra de Dios y el renovar del Espíritu Santo. Amén. No hay una forma de sernos más fuertes, sino es a través de pasar dificultades. A nadie le gustan las dificultades, pero a veces nos sirven para volvernos más fuertes. En el deporte y sobre todo en el entrenamiento de resistencia existe algo que se llama carga progresiva, lo cual significa que si el día de hoy mi capacidad de levantar un peso es de 50 libras, voy a forzar a mi cuerpo para que la siguiente semana levante 55. Y dentro de unas 2 semanas levante 60. Y dentro de un mes levante 65. Y eso se llama carga progresiva, lo cual significa que me estoy fortaleciendo, pero a la vez
hay una fase de desgaste, mientras yo me vuelvo más fuerte. Igual pasa con los corredores, con los futbolistas. No sé cuántos se han propuesto en algún área de los deportes, que tantos que hay, ser mejor en lo que hace, ser mejor en el básquet, ser mejor en el fútbol. Quizás al principio usted no tiene aire, da una carrerita y ya está, y que ya no, ¿verdad? Y pum, siente que se le sale el corazón. Pero a medida que usted va progresivamente, usted se vuelve más fuerte. Y lo mismo pasa, amados hermanos, en el camino del Señor. Existe algo que se llama resiliencia. Mira lo que dice ahí: la vida no se vuelve más fácil, solo te haces más fuerte. Y eso se lo he compartido a varias personas, a varios amigos, varios jóvenes. No sé si se nota, aquí hay un lobito chiquito, que es un cachorro. Bueno, ese era yo antes. Y yo ahora. La vida no se hace más fácil, amado hermano, solamente nos volvemos más fuertes, porque el Señor nos va ayudando a madurar espiritualmente. Amén. Y así es como funciona esto. Amado hermano, si usted supiera, hombre, mi papá dice se ve manso, se ve bonito, se ve amoroso. Ay, el hermano, era puro peluche, ganas de abrazarlo. Pero antes el Boys, cuando manejaba la oficina, cuando tenía un estrés bárbaro, y no lo culpo por eso, yo sé lo que es eso. En más de unas 2, 3 ocasiones me bajó de ahí, porque vine 2 minutos tarde, porque subí 2 minutos tarde, o porque no traía una corbata, o cualquier cosa. Ya estaba yo aquí montado. Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Jairo, bájate de ahí. Y yo, ¿qué pasó, papá? Bájate, no tenés bien la corbata, que no sé, bájate ahí. Es una falta de respeto. Bueno, al principio así como algo triste, ¿eh? Ya la quinta, la sexta vez yo que no hacía caso, hermano. Ya la quinta, Jairo, que no le bájate, amén. Y a gozar, hermano. Llegó un punto en donde me volví resiliente. Diga pues, resiliente. Exacto. Nos volvemos poderosos, porque dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas de la danza, de repente Judith, que tiene su carácter, las regaña, ¿verdad? Digan amén. Amén. A ver, los de la danza digan amén. Amén. Eso. Fíjese, amado hermano, que aprendemos a ser más fuertes. Aprendemos a ser más fuertes. El Señor es el que nos capacita y nos da la madurez espiritual. Pero cuando no tenemos esa fortaleza o esa resiliencia, todo nos ofende. Que yo opino que no sé qué, que no deberían de hacer eso, que no deberían de hacer lo otro en la iglesia. Yo opino que el hermano pastor debería de ser más, debería aplicar disciplina. Amado hermano, amado lindo, si usted es uno de esos, vaya a opinar a su casa. Aquí no. Aquí la autoridad es Dios y el hermano pastor. Si le gusta, bueno, y si no, también. Porque nosotros tenemos que aprender a ser obedientes, a ser humildes, a escuchar. ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor y sonría que Cristo le ama, hijo Guille? Igual cuando estamos en los encuentros y de repente, como usted sabe que el pastor es futbolero, y entonces estamos jugando fútbol y todo, y de repente el hermano dijo, a las 3 de la tarde terminamos, pero estamos picados, hermanos, y son las 3 y apenas estamos calentando, y son las 3:30 y ya están algunos estresados, ¿va? Es que dijimos que a las 3 en el salón, que no sé qué, y dan las 4 y el hermano sigue ahí de árbitro, ¿verdad? Y algunos ya están todos estresados. No, hombre,
despreocúpese. Y a los hermanos que les va a tocar hoy, de una vez se los advierto, amados hermanos, se los estoy diciendo. El Señor es nuestra guía en el encuentro, en primer lugar, y en segundo lugar, el pastor también es el que tiene la autoridad. Y si el Señor le hace sentir que tenemos que estar jugando un poquito más de tiempo porque estamos compartiendo y estamos generando amistades y todo, entonces no se nos estrese. Amén. Amén. Bien. Entonces, fortaleza y resiliencia, amado hermano. Mira, hay un corito ahí que yo sé que no es apto para religiosos. Que dice: creyente de cartón, buscas a Dios por conveniencia, no te saludó el pastor y te alejaste de la iglesia. Todos son unos hipócritas. Bien sabes que eso es falso, el hipócrita eres tú que quieres seguir pecando. Es una canción de rap. Héctor me la enseñó, cabrón. Amado hermano, y eso no es para ninguno de los que están aquí. Lamentablemente hay gente que ya no está en esta iglesia. Y ¿sabe qué es lo que hacen? Juzgarlo a usted, juzgarlo a mí, y hablar, y calumniar con la lengua. Cuando dice la palabra de Dios que la oración del justo es aquella persona que no calumnia con su lengua, que no habla mal de nadie ni de su prójimo. Amado hermano, si usted se junta con alguien que tiene bienes, que es experto en bienes y raíces, cuando usted hable con esa persona le va a enseñar a invertir. Si usted habla que está bien, que no le va a ir a pedir consejos a un gordo de cómo estar en forma, no le va a ir a pedir consejos a un doctor sobre ingeniería en sistemas, no va a ir o sea, cada cosa tiene su lugar, amado hermano. Exacto, a un doctor no le va a decir cómo ir a sacar a un preso, no tiene sentido. Entonces, amados hermanos, la gente que murmura y que llega con usted a decirle: ya viste que hermano, mira lo que está pasando, usted mire, cierre sus oídos, y no quiero saber nada malo de nadie. A mí alguien me estaba dando testimonio aquí, alguien que yo quiero mucho, que me dijo: mira, yo me cansé de que tal persona viniera a mi casa, porque cada vez que venía a mi casa solo a envenenar venía, solo a hablarme mal de la gente, solo a poner en mano al pastor, al hijo del pastor. Hasta yo salí ahí, pucho, yo ni en cuenta, amado hermano. Y me dijo: mira, yo me alejé. Y yo le digo: mira, te felicito, hermano, porque de verdad sacaste el veneno de tu corazón, sacaste eso. Y ahí Dios bendice cuando nosotros solo pronunciamos cosas buenas. Amén. Porque ¿quién es el que nos acusa? El que nos acusa es el diablo. ¿Y quién es el que mira lo bueno en usted y en mí? Dios. Entonces, ¿a quién queremos parecernos? ¿A Dios o al diablo? A Dios, exacto. Entonces no hablemos nada de nadie, no nos frustremos, que si el hermano usted dijo, nos íbamos a juntar para limpiar la iglesia y solo uno vino, bendito sea Dios, no hable mal del que no vino, no importa, la bendición es suya, es doble, amén. Y así va a ser, amado hermano, tenemos que tener también confianza y fe. Miren, una de las 7 verdades que hemos estado estudiando con el hermano pastor está en el Salmo 56:3 y dice: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Hay que tener confianza. Mira, hermano, a mí me costó, y siendo hijo de pastor y pasando más de 30 años en este mundo del evangelio, contradictorio, el mundo del evangelio no tiene sentido. Como dijo Arzú, en materia de confianza no tiene mucho sentido eso. Pero usted me entendió. Estando en el evangelio durante más de 30 años, y papá me decía: es que mira, vos tenés que actuar más por fe, hombre. Varias veces, no muchas, pero varias veces fui al hospital, y cuando llegaba al hospital ya no tenía nada, hermano. Pero cuando iba en el camino al hospital sentía que me moría.
Y cuando yo estaba en el hospital, ya milagrosamente ya no tenía nada. Y mi papá me decía, es que tenés que aprender a confiar en Dios, aprender a actuar más por fe. Y los jueves lo repetimos. Dígale que tenga a la par, aprender a confiar en Dios. Amados, a mí también me costó, porque quiera que no, vivimos en un mundo... Ay, hermano, si yo le enseñara, ya con esto voy a terminar, pero mire, si yo le enseñara... Yo la vez pasada puse cómo mantener los niveles de estrés estables, y me sale. Cómo mejorar la frecuencia cardíaca en reposo. Y mire lo que me sale. Voy a hacer la voz de Alexa, ¿va? Bueno, no lo voy a hacer. Para reducir la frecuencia cardíaca en reposo, puedes practicar técnicas de relajación, dice. Ejercicio cardiovascular regular y mejorar tu salud general. Además, evita factores de estrés, el tabaco, el exceso de alcohol, ¿verdad? Relájate, practica yoga, dice. Respire profundamente para calmar el sistema nervioso. Haga ejercicio regular, porque eso fortalece el corazón. Mantenga su peso saludable, pierda peso si es necesario. Puede ayudar a reducir la carga de trabajo del corazón y por lo tanto tener una mejor presión arterial. Evite el estrés y la ansiedad. Gestione su estrés con la meditación y el yoga, dice otra vez. Estos factores pueden ayudar a reducir. Y cuando yo leí eso me reí, hermano. Cuando yo leí eso solo me reí, solo dije así. Y la Mari dijo, es que estás loco, estás riéndote solo. Y yo le dije, y yo lo leí y dije, qué mundo tan baboso. No, hombre, reduzco el estrés. ¿Sabe qué? Vengo aquí los jueves a orar. Me levanto en la mañana y digo, Padre, gracias por esta mañana, porque me permitiste ver la luz del sol, porque ya escuché a mi familia, porque ya la vi. Gracias, Señor, porque tengo un nuevo día, porque si me permitiste amanecer, es porque grande es tu confianza en mí, porque tienes propósitos marcados para mi vida. Hoy te encomiendo mi día, mi camino, hoy te encomiendo la vida de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, y empiezo la vida de Hades, la vida de Eren, y la vida de Wenceslao, la vida de Mireia, la vida de César, la vida de Jorge, la vida de Héctor, y empiezo, todos los que están cerca de mí, amados hermanos, y cuando termino, no necesito ninguna de esas tonterías. Lo que necesito es estar cerca del Señor. Lo que necesito es una relación genuina, y usted lo que necesita es una relación genuina y estar cerca de Dios. Por eso aquella vez cantamos la de necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia y decir, aquí estoy. ¿Cuántos necesitan estar cerca de Dios? Amén. Bien, mis amados hermanos, en conclusión, y es que contigo sí. A ver, en conclusión, dígale, pregúntale que tiene la par, ¿qué reino representas? ¿Qué reino representas? Yo escuché a un predicador y me encantó lo que dijo, porque él dice, si tú dejas que la mentira y el miedo de Satanás entren en tu vida, entonces ya no estás representando el reino de Dios, tú estás representando otro reino. Ese no es el reino de Dios. Porque el reino de Dios es gozo, el reino de Dios es paz, el reino de Dios es alegría, el reino de Dios es victoria, el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es poder, el reino de Dios es autoridad, es fe. Ese es el reino de Dios. No es estar deprimido, no es estar ansioso, no es estar en problemas, es decir, ya no sé qué hacer. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y soy más que vencedor en Cristo. Ese es el reino que tú y yo tenemos que representar, amado hermano. Ponte de pie, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo.
Cierra tus ojitos, vamos a levantar una oración delante del Señor. Amantísimo Padre que estás en gloria, yo te doy muchas gracias, mi Dios, por cada una de las vidas de mis hermanos que vinieron hoy a este lugar para poder recibir de tu presencia, para poder recibir de tu palabra y para poder recibir de tu poder. Señor, en el nombre de Jesús yo te ruego que nos ayudes a poder ser embajadores, a poder ser buenos representantes del reino de Dios. Señor, apréndenos, danos un espíritu de obediencia, danos un espíritu de mansedumbre, danos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Desechamos, Señor, de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestra alma, toda cobardía, toda impotencia, toda duda,